Y es que el conflicto armado en Colombia lleva mucho tiempo y a pesar de las víctimas mortales de los seres humanos que hay familias sufriendo ahora mismo, uno de los principales afectados es el medio ambiente. Quédense aquí. Bienvenidos a Noticias John Planet y hoy vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia es algo que lleva bastante tiempo y que se da a conocer en todo el mundo lastimosamente por la violencia y la barbarie que hemos sufrido nosotros los colombianos, en especial las personas que se encuentran en la zona rural de nuestro país. Hemos encontrado diferentes puntos de vista con respecto a esta guerra, con respecto a todo lo que pasa, a la corrupción que se vive en Colombia, pero la verdad es que poco se habla de lo que ha dejado la guerra al medio ambiente. Y es que vamos a mencionar uno de los artículos más importantes de la Constitución colombiana, artículo 42 de la Ley 99 de 1993, la cual define lo que es el daño ambiental. Un daño ambiental es cuando se afecta directamente al medio ambiente y este queda perjudicado. Es un resumencito prácticamente para que lo entendamos así. Pero Henao también menciona que hay dos tipos de daño ambiental. El daño ambiental puro, que es cuando se afecta directamente a un ecosistema, su biodiversidad, los recursos. Y también tenemos el consecutivo, que es cuando se afecta directamente a una persona y este sigue afectándose a lo que pasa el tiempo. Por ejemplo, como cuando hay un conflicto cerca a una vereda y todos esos cultivos de los cuales eran el medio de subsistir de estos campesinos era totalmente destruido o inclusive intervenido por intereses propios. Ahora bien, para las personas que no son de Colombia o que pronto son de Colombia pero no están enterados, el conflicto armado en Colombia lleva mucho tiempo y todo es prácticamente por el poder. Y a partir de cierta década de los años 70, 80 por ahí, donde empezó la cocaína a influir en todas esas cabecitas de las personas para conseguir dinero, pues se comenzó a explorar un campo que no se tenía, y es que empezó la verdadera violencia llegando a la parte de las ciudades, cuando muchos de estos capos pues empezaron a hacer estas atrocidades. No andemos mucho en ese tema. Lo importante reconocer es que el medio ambiente, cuando había un conflicto, pues se dañaba, y que se dañaba una explosión por un bombardeo, balas perdidas a la fauna, que se han encontrado animales muertos, minas puestas por todos los territorios, las cuales tú ibas caminando y te podías morir inmediatamente por una de esas explosiones, o no solo un ser humano, sino un animal. Tala de árboles donde intervenían a hacer campamentos los grupos que estaban en contra del gobierno en ese momento, y demás acciones que intervenían en medio ambiente, que es que no las mencionamos. Hablamos de cuando una persona se muere, sí que es lamentable que una persona tenga que morir por uno de estos hechos, pero la verdad es que el medio ambiente en Colombia, que somos un hotspot, uno de los 10 hotspots en el planeta, un punto caliente de biodiversidad, pues se ha afectado por esto. Y es que lo más importante y lo que más se menciona y lo que ustedes deben conocer, planetarios, es que el medio ambiente en Colombia en realidad es intervenido por la obtención de recursos naturales. Imagínense que era súper importante para uno de estos grupos armados tener el control de un territorio con buenos recursos naturales. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que tener un territorio dominado? Es importante tener agua, es importante tener minerales para poder explotar, es importante conocer qué lugar puede haber oro, en qué río, y empezar a hacer su extracción de manera artesanal. Todas estas estrategias de guerra, como le digo yo, son importantes para que uno de estos grupos pueda subsistir, porque ellos necesitan también dinero y esta es la forma que encontraron. Como les mencioné ahora, después de estas décadas comenzaron los campamentos ilícitos de una planta, la planta de coca, que es la base de la cocaína, esta droga que ha tenido problema en todo el mundo prácticamente, y pues con estos cultivos se empezaron a erradicar otros, se empezaron a deforestar muchos bosques, y a partir de ahí comenzaron la guerra de erradicación de la coca. Y en Colombia pensaron que era más rápido hacerlo con glifosato, y el glifosato es veneno puro para las otras plantas. No solo se erradica la coca, se erradica también otras plantas que pueden servir de alimento para especies de animales, y ahí es donde la cadena de biodiversidad falla. Por eso se habla de conflicto armado en Colombia y hablamos prácticamente de defaunación.
O sea, estamos matando los animales de nuestro país, las plantas de nuestro país e inclusive los ecosistemas estratégicos de nuestro país. Hasta aquí terminamos con esta primera parte del conflicto armado, porque para los que no saben, en Colombia supuestamente pues el conflicto armado está disminuyendo, hay pocas personas que siguen como queriendo esta guerra que siga por muchos años más, porque viene al fin y al cabo la guerra de dinero. Y por eso pues unas personas quieren que siga, pero por lo que se dice ya está calmado, se está calmando todo y hay un proceso de restauración ambiental. Eso es lo que vamos a hablar, la restauración ambiental post conflicto en Colombia. Así que no se pierdan el video del jueves, porque estamos hablando de algo que nunca se ha tratado en ninguna parte. Usted puede ver noticieros de donde quiera, parce, pero usted no conoce mucho de esto. Así que quédense aquí en Noticias John Planet, porque es que nosotros vamos a hablar de lo que dejó la guerra y de cómo se piensa restaurar. Quédense aquí, Noticias John Planet, por favor, no se olviden suscribir. Es importante que se suscriban, es importante que compartan el contenido. Necesitamos que la gente tome conciencia con el medio ambiente, a lo bien que es importante salvarlo. Nos vemos el jueves.